La estoy poniendo a grabar en este preciso instante. Entonces, ¿qué hablaremos en este resto de la sesión? Pues ya nosotros lo que buscamos ya en este momento es hablar un poco de aprender qué es la lógica cableada, los elementos básicos de un circuito de lógica cableada, aprender qué es un contactor y su funcionamiento y conocer la clasificación de los contactores y el tipo de contactos. Eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión que vamos a trabajar en este momento. Entonces, ¿alguien me podría decir o compartir qué entienden ustedes por la lógica cableada? No todos al tiempo. Profe, es como la disposición como gráfica de cada elemento eléctrico que compone un circuito o algo así. Es más que gráfico, ¿de acuerdo? ¿Es el esquema? No, no es el esquema. ¿El plano? No. Ay, te voy a decir, no sé. ¿Alguien más? ¿Es como la forma de realizar el control o algo así? Sí, va más por ahí. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué se les ocurre? Yo entiendo que ustedes en hidráulica ya han hecho lógica cableada. Bien, entonces, ¿qué entendemos nosotros por lógica cableada? Pues la lógica cableada realmente es un sistema cableado, ¿de acuerdo? Que está basada en una lógica de contacto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Realmente lo que quiere decir es que usted todo lo va a hacer por lógica, literalmente lógica de contactos, y eso implica, ¿y eso qué implica? Eso implica que su merced también se le puede llamar lógica programada, y realmente la lógica cableada es una forma de realizar control semiautomático o automático de los procesos, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hablamos de lógica cableada, nosotros podemos decir entonces que empleamos realmente pues dispositivos físicos, electromecánicos, como botoneras, finales de carrera, en fin. La diferencia fundamental que tiene la lógica cableada con un sistema programado es que la estructura del sistema cableado normalmente es rígida, muchachos. Normalmente rígida y por lo tanto es difícilmente modificable. Entonces, esa es la diferencia versus lo programado, que ustedes saben que después que usted tenga el hardware, usted puede hacer en software las modificaciones que normalmente usted quiera, ¿de acuerdo? Entonces, para redondear la idea, la lógica cableada entonces consiste en el diseño del automatismo con circuitos cableados entre contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia, relés temporizados, diodos, relés de protección, válvulas oleohidráulicas o oleoneumáticas o neumáticas también. Entonces, normalmente este tipo de cableados que nosotros utilizamos en la lógica cableada, ¿sí? Incluyen funciones de comando y control, de señalización, de protección y de potencia, ¿verdad? Entonces, eso como para lo que tengamos El claro cerebro esta del parte. proceso. ¿Cómo, Marlon? Es como el cerebro del proceso, ¿no? Es como el cerebro del proceso. De hecho, si nosotros lo mirar, pues va más del cerebro, ¿sí? Porque tanto es el cerebro como es la acción. Porque mire que cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en microcontroladores, cuando teníamos un microcontrolador, pues básicamente, ¿qué era lo que nosotros teníamos? Pues el micro tomaba todas las decisiones, pero el micro actuaba sobre el actuador, ¿cierto? En cambio, acá en este lado, pues yo dependo realmente, cuando yo tengo un tablero de lógica cableada, ¿qué es lo que en últimas termino yo haciendo? Empiezo
a presionar un pulsador, que cuando yo presione este pulsador haga determinada acción, se cuente un tiempo, por ejemplo, con el temporizador y así. Entonces yo voy tomando las acciones, por eso les decía semiautomático o automático, pero siempre, casi siempre, normalmente, yo necesito El controla que hace cada dispositivo, ¿no? exactamente, normalmente. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, antes de, ¿ustedes qué creen que son este tipo de componentes que tenemos aquí? La parte A, ¿qué creen que es? ¿Lo han visto Contactos. en alguna vez? Son relés, No, no es un relé. ¿no? La parte A, ¿Es un controlador? no, no es un controlador. Son contactos que atienden a la vez todos. Es un contactor. ¿De acuerdo? En la parte B tenemos todo lo que tiene que ver con sensores de proximidad. Estos ya, los sensores de proximidad los han visto ustedes un poco más. Están los limit switch, que si no estoy mal ustedes los han utilizado en neumática, ¿no? Los ¿Le finales fue de la carga. voz, profe? ¿Cómo? ¿Ya me escuchan mejor? Son los mismos finales de carrera. Son los mismos finales. Pues, en realidad son distintos, ¿no? Aunque la función es igual. Entonces están los mecánicos, que son los limit switch. En sensores de proximidad tenemos ultrasónicos, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos. Desde ya les digo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un sensor inductivo y un sensor capacitivo? ¿Alguien la conoce? El material que puede detectar, creo. El material que puede detectar, efectivamente. Cuando hablamos de un sensor de tipo inductivo, están diseñados fundamentalmente para que yo pueda hacer detección de elementos metálicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su forma de medición está basada en que el sensor genera un campo magnético. Y como ustedes bien lo saben, cuando yo tengo un campo magnético y acerco un elemento metálico, deforma el campo magnético y eso es lo que le permite hacer la identificación de que hay un elemento magnético allí. Y también tenemos los capacitivos, que los capacitivos sí pueden detectar cualquier tipo de plástico, de cartón y demás, ¿de acuerdo? Normalmente metálicos inductivos, los capacitivos son para los elementos no metálicos. Y también están los fotoeléctricos o de barrera también, que básicamente lo que yo hago es tomar y mandar un haz de luz, y si ese haz de luz que se refleja se ve interrumpido en algún momento, entonces pues lo que yo voy a tener es que voy a poder hacer el proceso de detección, ¿de acuerdo? Y también están en la parte C, entonces lo que nosotros estamos viendo es un motor trifásico, ¿de acuerdo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como les decía, entonces la lógica cableada es también conocida entonces como la lógica de contactos y es una forma real de realizar control automático o semiautomático de los procesos. Consiste entonces en el diseño de automatismos con circuitos cableados entre contactos, ¿de acuerdo? Y los cableados incluyen funciones de comando y control, de señalización, ya eso se los había dicho, de señalización, de protección y de potencia. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, tenemos un ejemplo de una lógica cableada. Y entonces, ¿qué parte lleva? Mire lo que sucede aquí y vamos a explicar el tablero de manera general. Entonces, aquí, por ejemplo, viene la parte que tiene que ver con la alimentación del tablero. Es decir, estamos hablando de la fuerza. Normalmente, ¿qué tenemos? Línea 1, línea 2, línea 3, neutro y tierra. ¿De acuerdo? Importante. También es muy importante que nosotros aterricemos la estructura del cofre. Siempre también debe de aterrizarse.
para proteger a una persona. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, tengo un dispositivo de corte general, es decir, que con esta parte yo puedo tomar fácilmente y cortar todo el suministro eléctrico de todo el tablero. En esta parte, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos varios motores y aquí, ¿qué es lo que vemos? En estas partes que ustedes ven aquí como, que ustedes ven aquí, aquí tenemos un interruptor. Ya voy a poner aquí, vamos a anotar, para que lo vean mejor. En esta parte de aquí, aquí tenemos un interruptor termomagnético o automático tripolar para el circuito de fuerza de los motores 1 y 2. Aquí, por ejemplo, tenemos otro, que es otro magnetotérmico para el motor 3. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro magnetotérmico, pero en este caso es monopolar. Recuerden que cuando yo digo que es monopolar, quiere decir que solamente pasa un solo cable, ¿cierto? Un solo conductor por ahí. Bipolar es cuando yo tengo 2 y tripolar es cuando yo tengo 3, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, este interruptor magnetotérmico en monopolar es para el circuito de mando, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos unos contactores que ya lo vamos a explicar. Y por aquí tenemos, entonces, en esta parte de acá, aquí tenemos unos relés térmicos también. Y aquí en esta parte tenemos una regleta de conexión para la fuerza, es decir, para los distintos motores. Y en esta parte de acá tenemos una regleta que me está tomando los elementos externos. ¿Qué quiere decir? Mire que acá tengo, por ejemplo, una botonera. Tengo en realidad pues 2 botoneras y 2 finales de carrera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo presiono el botón verde del pulsador 1, él hará una función. Si presiono el rojo, hará otra. Y así sucesivamente, y los finales de control. Mire que esto llega y tiene una lógica de contactos montada de manera tal que los contactores me van a permitir activar entonces, ¿quiénes? Los motores 1, 2 y 3 según corresponde al diseño, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, bueno, y aquí también hay que decir algo, aquí también tengo las lámparas de los relés térmicos para ver si están funcionando bien, y los botones del motor 3, por ejemplo. Entonces, fíjense que atendiendo las entradas, yo miro a ver si prendo o no los motores, que es en última lo que vamos a aprender a hacer aquí, pues a diseñar este tipo de circuitos para que haga una determinada tarea. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? No, profe. ¿Vamos claros? ¿Ya entendemos Sí. entonces qué es la lógica cableada? ¿Sí o no? Sí. Señor. Bien, entonces, los elementos principales entonces que nosotros podemos encontrar, entonces, ¿cuáles son? Ya esto aquí es una fotico de un tablerito, bueno, aquí hay 2 realmente, entonces ya como para que ustedes los vean en físico, esto cuando lo tomaremos, pues lo haremos bien cuando hagamos la parte práctica. De momento pues nos toca de esta manera, ya como para que aterricemos un poquito. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que encontramos? Los contactores, los electromecánicos, los breakers, los breakers bipolares, interruptores, relés, los termomagnéticos, los temporizadores, los relés de protección, electroválvulas, válvulas electroneumáticas, motores eléctricos y otros motores. Ojo, aquí hay una gran diferencia y voy a hacer hincapié de una vez en esta diferencia que hay versus la lógica, por ejemplo, programada. Si usted se da cuenta, todo lo que nosotros hacemos aquí en lógica cableada normalmente va con potencia, ¿sí? Es decir, manejo directo de 110, 220, 440, en fin, lo que haya lugar. Pero si yo comparo el sistema de lógica cableada con un sistema programable, entonces, ¿qué es lo importante que vamos a ver? Que el sistema de microcontrolado
se va a trabajar entonces con señales de bajo voltaje, es decir, 5 voltios, y con eso yo voy a controlar ¿qué cosa? Voy a controlar potencia, pero necesariamente voy a tener dispositivos de potencia para que a mí me hagan el respaldo. En cambio aquí todo está integrado. Normalmente lo menos que trabajamos aquí son 24 voltios DC en otros casos, ¿no? Profe, Pero ¿eso es entonces un eso también hay transformador? que tenerlo en cuenta. Dime, Marlon. ¿Eso es un transformador? Sí, ahí también tenemos un transformador. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es que hay algunos sensores que trabajan no a 110, que son la mayoría. Normalmente los sensores trabajan a 24 o a 12 voltios o a 30 voltios en algunas ocasiones. Entonces, si son alternos, pues nos toca utilizar un transformador para bajar esos niveles de voltaje y que puedan trabajar esos elementos. Entonces, pues, ni modo, eso toca hacerlo. Aquí quiero también mencionarles, ¿se acuerdan? Eso ya hace varias clases, muchas clases anteriores. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de unas regletas que se ponían en donde se atornillaban todos y cada una de las salidas? Mírenla aquí ya en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está completamente todo ese tema. Bien. Entonces, ya nosotros habíamos hablado algo de protecciones anteriormente, que eran entonces los fusibles, los termomagnéticos y los diferenciales. Hoy entonces vamos a hablar de qué es un contactor. Entonces, ¿qué es un contactor? Pues es un dispositivo electromecánico de mando que actúa pues de manera similar a un interruptor. Cuando hablo de un interruptor, pues realmente lo que yo estoy hablando que es del interruptor que usted tiene en su casa, del interruptor que usted tiene en su casa con el cual o con el apagador que usted apaga y prende la luz, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es lo que les estoy diciendo aquí. Entonces, los contactores como tal, pues se pueden gobernar a distancia o accionado por cualquier forma de energía, ¿de acuerdo? Normalmente podemos decir que el contactor es la pieza capaz, o mejor dicho, la pieza clave del automatismo para lo que yo vaya a utilizar, ¿de acuerdo? La principal aplicación que tienen los contactores, pues, es la de efectuar maniobras de apertura y cierre de circuitos relacionados con instalaciones de motores. Excepto pequeños motores individuales que son accionados manualmente o por relé. El resto de motores siempre lo vamos a controlar con contactores, ¿de acuerdo? Normalmente estos están conformados por una bobina y unos contactos que pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos y hacen pues acciones de cierre y de apertura de circuitos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eso es como para que lo vayamos teniendo ya en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las diferentes partes de un contactor? Entonces, las principales partes, regálenme un segundito y ya. ¿Y se cierran y se abren a la vez, profe? No necesariamente, ya os voy a explicar ese pedacito, ¿sí? Entonces, entre las principales partes de un contactor tenemos entonces, primera parte, la carcasa, ¿de acuerdo? Entonces, la carcasa, pues es el elemento con el cual nosotros fijamos todas las partes. Como ustedes se pueden dar cuenta, es lo que envuelve todo el contactor, ¿de acuerdo? Normalmente las carcasas, ¿de qué están fabricadas? Las carcasas están fabricadas entonces de fibra de vidrio normalmente, que son, la principal propiedad es que la carcasa es no contactora, pues obvio, que si la vamos a manipular o algo, no podemos estar nosotros, pues, que nos vaya a pasar algo.
¿de acuerdo? La otra parte que tiene el contactor es con lo referente al electroimán, ¿de acuerdo? Entonces, es el circuito electromagnético y es el elemento motor del contactor. Está compuesto, pues, por una serie de elementos cuya finalidad es transformar la energía eléctrica, ¿cierto?, en un campo magnético muy intenso que me permita hacer que por así decirlo, conmuten, ¿de acuerdo? Es decir, que ese campo magnético se va a volver entonces en un movimiento mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo podemos observar también. Y también tiene otra parte fundamental que tiene que ver con la bobina. Y la bobina, pues, consiste sencillamente en un arrollamiento eléctrico, de alambre, como cualquier bobina es alambre enrollado, ¿cierto? Y que lo que nos ayuda es a producir el campo magnético. El núcleo, entonces, la parte del núcleo, realmente lo que hace que es concentrar y aumentar el flujo magnético para que pues se pueda, con el fin de poder atraer la armadura. Está construido entonces en láminas de acero al silicio superpuestas y unidas firmemente unas con otras con el fin de evitar las corrientes parásitas. La armadura, que es un elemento móvil, muy conocido, muy parecido al núcleo, pero no posee espiras de sombra. Y su función es la de cerrar el circuito magnético, ya que en estado de reposo se encuentra separado del núcleo, ¿de acuerdo? Y este espacio de separación se denomina entrehierro o cota de llamada. Entonces, estas son como básicamente las partes que tienen el contactor. Entonces, nosotros aquí también podemos hablar de que en el contactor nosotros vamos a tener ciertas partes muy importantes. ¿Cuáles son? La primera parte tiene que ver con los contactos principales. Los contactos principales normalmente son los contactos 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Eso lo veremos después con más calmita, ¿de acuerdo? Entonces, estos contactos principales tienen una única función, muchachos. ¿Y cuál es esa función? Pues sencillamente abrir o cerrar el circuito de fuerza o potencia del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, es realmente quien influye en el funcionamiento, porque en esos contactos depende de eso. También van a aparecer entonces otros contactos que son realmente los contactos auxiliares. Y esos contactos auxiliares, ¿qué son? Pueden ser normalmente abiertos, ¿de acuerdo? O normalmente cerrados. ¿Y para qué se utilizan? Se utilizan realmente en el circuito de mando o maniobras. Realmente los contactos auxiliares no soportan tanta corriente y por eso no están dispuestos de manera tal para aguantar harta corriente. Normalmente, pues, en los circuitos normales o los contactos normalmente abiertos, ¿sí? Son contactos cuya función es cerrar un circuito tan pronto se energice la bobina del contactor. Normalmente él está abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo energizo la bobina, ¿qué es lo que hago? Hago que el relé, o básicamente que el contactor, se cierre. Si lo comparo con un relé, eso es como cuando yo tenía relé, cogía, excitaba la bobina, y luego que excitaba la bobina, entonces sencillamente el pabilo que había en la mitad del contactor cambiaba de posición, ¿cierto? Entonces, esos son los contactos normalmente abiertos, son los que están abiertos y cuando yo los excito, sencillamente el contacto se cierra. Versus los contactos normalmente cerrados, que son contactos de apertura, que normalmente se encuentran haciendo la función y cuando yo excito la bobina, o aparece el campo magnético que hace mi proceso de excitación, lo que hace es que se abre.
¿Para cuándo utilizamos uno, cuándo utilizamos el otro? Muy sencillo. Imagínese que usted tiene, por ejemplo, una bomba de gasolina. Y voy a poner este ejemplo como para poderle explicar de una manera muy fácil. Normalmente la bomba tiene el circuito, utiliza electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Imagínense que ahí está el circuito. ¿Cómo debería ser el contacto normalmente de la estación? Cerrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita que siempre esté pasando la energía. Pero si llegase a pasar algo, ¿yo qué tengo que hacer? Si hay un incendio o alguna cosa, yo debería de hacer ¿qué cosa? Que ese contacto en el caso en que sucediera algo, ¿qué tendría que hacer yo? Hacer que si hubo una falla o pasó cualquier cosa, lo que yo tengo que hacer es que ese contacto se abra, ¿cierto? Para interrumpir la energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en su estado natural, él está cerrado, pero si pasa algo, si yo lo excito, pues sencillamente lo que hace es abrirse. No sé si hay preguntas hasta el momento aquí. ¿O vamos claros? Al igual no se preocupen que también les voy a pasar un material de estudio para que ustedes lo lean y puedan profundizar un poco más en todo el tema de los contactores. Señores, ¿están en la sala o se fueron? Profe, una pregunta. ¿En ese contactor hay como un switch en la mitad o que es I, O o I0 creo que decía? ¿En dónde? En la siguiente imagen. Siguiente, la que estamos ahorita. ¿En esta? En este. No, en ¿Dónde? el otro. Uy, profe, tiene La, gripe. No, en en la realidad. siguiente a esa. ¿En cuál? ¿En esta? La siguiente de En esa. la clasificación de los contactores. Esa. Ahí hay como una I y un 0 en la mitad del contactor o eso qué es. Ya te explico qué es, John. No te preocupes. Bueno, entonces, cuando yo clasifico los contactores, ¿de acuerdo? Los contactores los puedo clasificar ¿en qué? Los puedo clasificar dependiendo del tipo de corriente que alimenta a las bobinas. Es decir, si trabajo en alterna o por directa, ¿de acuerdo? Entonces, también los puedo clasificar en clases de contacto. Entonces, si tienen contactos principales y auxiliares o solamente contactores auxiliares con contactos únicamente auxiliares. Esto es como básicamente un IO reset, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes activar o resetear puedes resetear todo el contactor, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, normalmente el contactor, siempre que usted lo encuentre en cualquier plano o en cualquier tablero, lo que usted quiera, siempre va a aparecer con las letras KM, ¿de acuerdo? Siempre que usted vea en un plano las letras KM, eso lo que identifica, obviamente seguida de un número. ¿Por qué? Porque es KM1, KM2, KM3, eso querría decir entonces